sección vamos a hablar sobre la percepción social y actitudes sociales. Personalidad e identidad social. Identidad y personalidad son dos conceptos que van unidos y se diferencian de los demás por esa conciencia de ser único y diferente del resto. La identidad se correspondería a quién es, cómo se ve esa persona, cómo es diferente del resto. La personalidad se correspondería a cómo se comporta. Percepción social y atribución causal. La percepción es el proceso por el cual conocemos a los demás, utilizando nuestros procesos cognitivos. Hacemos juicios basados en información obtenida y nuestra experiencia. Mientras que las atribuciones causales es explicar la causa de las conductas observadas en los demás, basados en información obtenida y nuestra. Personales. Las actitudes en las relaciones interpersonales sirven para proteger al individuo de los sentimientos negativos hacia sí mismo, hacia otras personas o hacia un grupo. Cuando alguien expresa sus valores personales por medio de las aptitudes, obtiene satisfacción en tanto en cuanto está expresando el verdadero concepto de sí mismo. A continuación, mi compañero. Relaciones intergrupales, estereotipos, prejuicios y discriminación. Los estereotipos, el prejuicio y la discriminación se cuentan dentro de los principales fenómenos estudiados por la psicología social de las relaciones intergrupales. Los estereotipos se definen como creencias consensuales sobre los atributos de los grupos sociales y sus miembros. El prejuicio hace referencia a las actitudes derogatorias hacia ciertos individuos en virtud de su pertenencia a determinadas categorías sociales o etnias. La discriminación apunta a aquellas conductas por medio de las cuales se niega la igualdad en el trato a una persona, debido a su adscripción a una categoría social o étnica determinada. A continuación, mi compañera. Contestación de las respectivas preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿qué piensa usted sobre las principales características del proceso de las primeras impresiones? Dentro del proceso de las primeras impresiones, em, vemos que como lector, como un juez de personalidad y un integrador de información, son unas características relativamente muy importantes dentro del proceso de investigación sobre el perceptor. Como segunda pregunta tenemos cómo se combinan los elementos integrantes de las primeras impresiones y qué imagen global producen en nosotros. Pues como, como la formación de estas impresiones se puede construir básicamente de tres formas diferentes, las cuales son la primera, concepción gestálica, la cual da la impresión final, la cual es el resultado de una relación dinámica entre los rasgos de un sujeto y la variación de uno de ellos influye en los demás. Como segundo, tenemos la concepción aditiva, que es la parte del supuesto de que la impresión final formada acerca de una persona es el resultado de la suma de las impresiones parciales o de los diferentes rasgos de personalidad. Y por último, tenemos el factor de impresión general, el cual nos da la concepción aditiva, supone que creamos una impresión general del otro que modifica todos los rasgos que habíamos percibido anteriormente. A continuación, mi compañera continúa con la contestación. Como tercera pregunta tenemos, ¿sabes a qué están sujetos los procesos de percepción de personas y de los objetos? Están sujetos a variables de caracteres biológicos y sociales. Como muestra de esto, un reciente estudio demuestra cómo la administración de oxitocina. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué es para ti la representatividad? La representatividad es un juicio sobre la base de una regla elemental.
Cuanto más semejante es un individuo a los miembros típicos de un grupo determinado, más probable es que pertenezca a este grupo. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué crees que las atribuciones causales son observadas en los demás? Es aplicar la causa de las conductas observadas en los demás, basados en la información obtenida y sobre nuestra experiencia. A continuación, mi compañero. Como sexta pregunta tenemos, ¿qué entiende usted por la palabra actitud? La actitud es una disposición y ánimo al afrontar determinadas situaciones o experiencias. Cuando se habla de actitud ante la vida, lo que realmente se quiere enfatizar es la actitud general, tu espíritu de superación, tu visión general de lo que la vida te ofrece y lo que puedes obtener de ella. Como séptima pregunta tenemos, para usted, ¿qué es el modelo unitario? Desde este enfoque se postula que las actitudes están asociadas en la memoria a un efecto sobre un objeto determinado. Como octava pregunta tenemos el modelo MODE postula que las actitudes guían la conducta mediante los mecanismos. ¿Cuáles son? La primera es mediante la activación automática de la actitud, la segunda mediante el análisis de la información. A continuación, mi compañera. En la novena pregunta nos dice, ¿sabe cuántas funciones motivacionales básicas se han identificado? Se han identificado 4 funciones motivacionales básicas, las cuales son la adaptativa o instrumental, defensa del yo expresiva, de valores personales y la cognitiva del medio. Y por último tenemos, ¿usted cree que la forma más viable de modificar una opinión es por medio de las comunicaciones persuasivas? Una de las formas más viables de modificar una opinión es por medio de las comunicaciones persuasivas, ya que éstas se consideran como una estimulación compleja en la que se exponen cuestiones y sugieren respuestas. Para suscitar las respuestas deseadas en toda comunicación persuasiva se han de dar 3 elementos indispensables, que son la atención al mensaje, su comprensión y su posterior aceptación. En efecto, no se podrá aceptar algo que no se comprenda, y para captar todo su significado es necesario que previamente el sujeto haya entendido correctamente una vez aceptada la sugerencia o respuesta persuasiva. Su permanencia en sujeto depende de los refuerzos que reciba. Muchas gracias.